Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a arrancar con nuestros titulares. Le mostramos esta realidad económica de Argentina. Al menos 18% de los 110.000 comercios de Capital Federal ha cerrado desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos, hasta el precio del queso cheddar aumenta, está en su punto más alto en 100 años. Hoy este es el análisis que le presentamos en nuestro expediente económico. La industria del plástico en medio de la pandemia. En Cuba el comercio electrónico hace su debut masivo. Todo como alternativa para evitar colas en tiempo de pandemia. El Ministerio de Comunicaciones garantiza estabilidad y vitalidad de la red de telecomunicaciones, teniendo en cuenta el incremento del tráfico que se produce en una situación excepcional. Así lo explicaba Jorge Luis Perdomo, que es el titular, el funcionario que está a cargo de esa cartera. También hablaba que en una etapa post-COVID-19, que arranca hoy en casi todo el país, excepto Matanzas y La Habana, se mantiene la flexibilización de los tiempos de pago de facturas y de trámites para evitar ir a las oficinas de atención y buscando justamente trabajar las medidas de aislamiento. Perdomo también señaló que de aquí en adelante se fortalece el desarrollo y generalización de plataformas informáticas para el mejor análisis y control de la pandemia en coordinación con varias empresas y universidades del país. Finalmente, al hacer un balance en cifras, comparó el número de usuarios de la telefonía celular al cierre 2019 con 6.042 millones y 5 meses después llegó a 6.105 millones. Mientras los usuarios con internet en sus dispositivos en el mismo periodo eran 2.916.000 y en el mes de mayo 2020, 3.820.000. Ya sí tenemos más quejas de comercio electrónico que quejas por la atención sanitaria a la pandemia. Hay que decir que con toda voluntad se trató de crear un proyecto de comercio electrónico, potenciar el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades y por eso hemos tenido que estar haciendo algunos ajustes ahí. Los ajustes tienen que ver con achicar los tiempos de espera. Por ejemplo, uno de los puntos que ha recibido mayor cantidad de reclamos luego de la compra de los usuarios. Sobre eso se trabaja buscando mejorar esas situaciones. A pesar de que los casos de COVID-19 aún están en aumento en Brasil, a ese país me fui ahora, Río de Janeiro facilita medidas de cierre y reabre bares y restaurantes. Una decisión que ha generado opiniones contrarias entre los ciudadanos. Río tiene más de 6.400 muertos y 63.000 casos activos. Sin embargo, la gobernación justifica su decisión argumentando indicadores sanitarios como número de hospitalizaciones por síndrome respiratorio agudo grave, diagnósticos confirmados y tasa de incidencia de casos. Creo que la reapertura tiene que suceder lentamente, gradualmente, especialmente en áreas de ocio donde podemos mantener nuestra distancia. El restaurante es más complicado porque hay confinamiento con aire acondicionado, sillas muy cercanas. Si se crean reglas bien estructuradas, podremos hacerlo de una manera más responsable. Es un poco temprano para abrir todo esto. Nosotros tenemos una enfermedad muy grave, así que creo que es imprudente que abramos todas las cosas a la vez. Los ricos de Chile ganan como en Alemania y los pobres como en Mongolia, decía Branko Milanovic del Banco Mundial. El gobierno actúa mal porque no conoce a su pueblo, dicen los expertos, y la tabla de salvación es peor. Ejemplo de esta situación es que mientras muchos lloran a sus muertos en el país suramericano afectado por la COVID-19, a otros ciudadanos no les queda otra que salir a ganarse el pan de cada día. Tal es el caso de los vendedores ambulantes en el mercado de La Vega de Santiago, quienes deben seguir trabajando día a día para llegar a fin de mes, a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno para combatir la pandemia. El gobierno ha dicho enviar a los militares a la calle para evitar que trabajemos en las calles, para que no tengamos trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay 1.700 millones de personas que trabajan en el sector informal. Y si bien es cierto que el virus no discrimina entre ricos y pobres,
Lo cierto es que en Chile no ataca a todos por igual, explican analistas. Y es que la diferencia radica en cómo cada uno, rico o pobre, puede hacer frente a la COVID-19. Y ahí surge la constante desigualdad. Estar confinado con todos los recursos necesarios para una familia es muy distinto al hacinamiento en viviendas que no tienen más que el refrigerador vacío. En Chile, la mitad de la población que trabaja sobrevive con poco más de 400.000 pesos por mes. En términos técnicos, es la mediana según los informes del Instituto Nacional de Estadística. El INE indica además que el 70% del total de los ocupados percibió ingresos iguales o menores al ingreso promedio de 573.964 pesos en 2019. Esta situación se mantiene igual en este 2020. Pero a la desigualdad se suma el miedo de salir a trabajar, pero sin otras opciones más que hacerlo. Yo tengo 2 hijos menores, están sin trabajo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que apechiguar yo. Yo ya voy a tener 80 años y tengo que afrontar esta cosa yo. Esa realidad que viven los trabajadores ambulantes del mercado de La Vega de Santiago es el resultado de la desigualdad social existente en Chile y que quedó evidenciada el pasado 18 de octubre de 2019 con el estallido social. Lo más lamentable es que esa desigualdad, que ya es un problema estructural en el país, aumentará por los efectos de la pandemia. Los negocios endeudados en Buenos Aires cierran luego del confinamiento. En una economía que acumula 2 años de recesión, herencia de la gestión del macrismo, y luego de 3 meses de confinamiento obligatorio contra el coronavirus, numerosos comercios en Buenos Aires rematan muebles e implementos convencidos de que ya no podrán volver a abrir. Según un estudio de la Federación de Comercio e Industria de Ciudad de Buenos Aires, al menos 18% de los 110.000 negocios de la capital ha cerrado desde que comenzó la pandemia. De igual manera, la actividad de hoteles, gimnasios, lavaderos de autos y peluquerías aún no ha sido autorizada y los restaurantes solo pueden funcionar en modalidad de envíos a domicilio, lo que ha reducido sus ganancias al 25%. Por su parte, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, indicó que para cuando se decida retomar la actividad económica, entre el 25 y el 35% de los comercios habrá desaparecido, dejando un tendal de desocupados y habiendo desfinanciado al Estado por la imposibilidad de pagar impuestos. Allí mismo en Argentina, los trabajadores están apoyando la intervención de Vicentín. La Federación de Aceiteros y el sindicato del mismo sector de San Lorenzo se presentaron ante el juez Fabián Lorenzini en representación de los más de 1.300 trabajadores de las aceiteras de Vicentín SAIC en la provincia de Santa Fe para adherir al pedido de intervención judicial de la empresa hecho por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Allí tiene su sede Vicentín. En el escrito advierten que la deuda salarial de la empresa con cada trabajador supera los 100.000 pesos y no ha sido notificada por la firma en el concurso de acreedores. De igual forma, las entidades sindicales alertan al juez sobre el riesgo de mantener a ese directorio en funciones. Estas personas, hablando del directorio Vicentín, que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar información de este grupo económico, hoy han sido repuestas en la dirección de Vicentín y gozarán del tiempo suficiente para continuar con el vaciamiento de su patrimonio. Esto lo dice literal el escrito presentado por Daniel Jofra, líder de la Federación Nacional de Aceiteros. A la vuelta de la pausa vamos a ir a Francia con un anunciado programa de reducción de empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que suena tan bonito. Despidos. Lisa y llanamente tendrán más despidos. Apelaciones en Estados Unidos confirmó el veredicto según el cual el talco vendido por Johnson & Johnson causa cáncer de ovarios y condenó al gigante farmacéutico estadounidense
a pagar $2.100 millones en daños. Los demandantes afirman que el uso del talco de Johnson & Johnson para su limpieza íntima había provocado cáncer de ovarios. Según el Wall Street Journal, una portavoz de Johnson & Johnson declaró que la compañía apelaría la decisión ante la Corte Suprema de Missouri. El gigante farmacéutico estadounidense ha sido objeto en los últimos años de miles de demandas que lo acusan de no advertir a los consumidores de los riesgos de cáncer por el asbesto en sus talcos, y fue condenado varias veces por ese asunto. En mayo la compañía anunció que dejaba de vender este talco en Estados Unidos y Canadá, países donde las ventas retrocedieron debido al cambio de los hábitos y una desconfianza de los consumidores hacia el producto. Pero en el resto del mundo, Johnson & Johnson lo seguirá vendiendo. En Francia, docenas de empleados se manifiestan frente a la sede del Altis en París contra los recortes de trabajo planeados por la subsidiaria de este grupo de medios al que pertenecen BFM TV y RMC. La gerencia ya anunció la intención de provocar despidos, de reducir 1/3 su fuerza laboral. Estas sucursales también se encuentran afectadas, realizan una huelga sus trabajadores rechazando lo que sería el primer recorte de empleos en la historia. Los trabajadores se oponen en particular a cualquier salida forzada. Ya a principios del mes de junio, el canal de noticias deportivas RMC Sport News había sido cerrado, penalizado por el cierre de las principales competiciones deportivas. Según el sindicato, la compañía planea eliminar 330 de 380 contratos permanentes y hasta 200 autónomos y trabajadores intermitentes, o alrededor de 1/3 de la fuerza laboral de un total de 1.600 empleados. En Estados Unidos la pandemia está impactando incluso al mercado de los quesos. De acuerdo a la Asociación de Fabricantes de este insumo en Wisconsin, el precio del queso cheddar está en su punto más alto en 100 años. Este insumo ha venido elevando su valor debido a la gran demanda que se produce en medio de esta reapertura de restaurantes, unos locales que representan la mitad del mercado del queso. El precio del cheddar se ha venido reevaluando en $1,70 por libra. Incluso un mercado vendió el cheddar envejecido de 20 años hecho en punto mineral a más de $200 por libra. Los expertos de la industria dicen que hasta que la oferta alcance a los consumidores, inevitablemente se comerá el costo. Tenemos restaurantes que buscan ese queso cheddar rebanado y rallado. Hay gente en casa que quiere esos productos rallados. Entonces, todo el mundo está buscando queso cheddar en este momento. Desde el punto de vista minorista, da un poco de miedo, especialmente cuando dependes de tu queso, como ya sabes, por lo que eres conocido. El gobierno estadounidense evalúa imponer aranceles punitivos adicionales a productos europeos importados por unos 3.100 millones que afectarían fundamentalmente a España, Francia, Alemania y Reino Unido. La Unión Europea, en medio de un aumento de infecciones por COVID-19, ha estado trabajando justamente con los países miembros para acordar que los viajeros puedan sentirse seguros, visitar el bloque a partir del 1 de julio, y entre los que tenían prohibido viajar a suelo europeo podrían estar los ciudadanos que vayan o que viajen desde Estados Unidos. El canciller sirio criticó este martes la última ola de sanciones de Estados Unidos contra su país. Acusó a Washington de tratar de influir en las próximas elecciones presidenciales en este país que está devastado por la guerra que se propicia desde afuera. Walid al-Mualem dijo que las sanciones que entraron en vigencia este mes son un desafío, pero que no son imposibles de superar. La llamada Ley César es el acto de desesperación, porque Siria había registrado victorias en el campo de batalla a través de sus valientes fuerzas armadas y también obtuvo victorias con leyes previas de sanciones unilaterales. Lo que debemos hacer es convertir esto en una oportunidad para desarrollar nuestra economía nacional, aumentar la autosuficiencia y profundizar la cooperación con amigos y aliados. Estoy bastante seguro de que lidiar con esta ley no será imposible. Podemos enfrentarla. El objetivo de esta ley es influir en las próximas elecciones presidenciales sirias, y quien dice que hay algo más está equivocado.
No permitiremos la intervención de Estados Unidos u otros en el camino político, y lo decimos en serio. Somos un país independiente. Tildada como genocida, la ley César amplía el bloqueo existente contra Siria y permite sanciones a personas o empresas extranjeras que hacen negocios con el gobierno de Bashar al-Assad, específicamente en los sectores de construcción, ingeniería, energía o aviación. La ley César también incluye sancionar a cualquiera que le dé apoyo a las operaciones militares de Siria o a las de sus principales patrocinadores en Siria, Rusia e Irán. Estas nuevas sanciones económicas estadounidenses llegan en un momento en el cual Bashar al-Assad está negociando con inversores extranjeros para financiar el levantamiento de su país, la reconstrucción. Luego de una década de guerra, tienen todo por hacerlo y allí quieren ir justamente inversores a hacer esa tarea. Siria necesita, según Naciones Unidas, 400.000 millones de dólares para ser reconstruida. A la vuelta de la pausa, la industria del plástico en Expediente. A pesar de que la pandemia del coronavirus ha convulsionado la economía del mundo, hay industrias que han salido favorecidas también en esta coyuntura. Una de ellas es la industria del plástico. ¿Por qué? Se lo mostramos ahora. Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus está provocando serios desafíos a la actividad económica, debido a que algunas compañías se han ido a la quiebra, otras se han quedado sin oxígeno financiero y muchas comienzan a reabrir en medio de condicionamientos nuevos, hay otra situación a pesar de esta dura realidad. Y es que en medio de las crisis siempre surgen oportunidades. Esta vez le llegó el turno a la industria del plástico. A medida que se reabren las economías, las empresas de plástico están trabajando horas extras para satisfacer la demanda récord de herramientas que permitan garantizar la seguridad sanitaria a medida que se va retornando a la normalidad en paralelo a la convivencia con el virus. La necesidad de las empresas y las personas de volver a trabajar de manera segura ha creado una demanda sin precedentes. Los fabricantes de plásticos están recibiendo pedidos de barreras transparentes. Los requerimientos los hacen tiendas, restaurantes, oficinas y otros lugares de trabajo. Por ejemplo, Airport Home Place, una cadena minorista en el área de la Bahía de San Francisco, ha ordenado barreras protectoras para sus almacenes, oficinas y tiendas. Entonces, para que todos se sientan realmente cómodos, tanto el personal de ventas como los usuarios, hemos instalado protectores de estornudos en todas las salas de exhibición. La empresa TAD Plastic, que tiene tiendas en California, Oregon y Washington, no puede satisfacer la demanda de barreras plásticas que comenzó con los hospitales. Además de no tener suficientes trabajadores calificados, la escasez mundial de materias primas necesarias para hacer las barreras plásticas está llevando a una acumulación de pedidos. La cantidad de guardias que estamos haciendo es fenomenal. Se están haciendo miles y miles de guardias y no podemos satisfacer la demanda. Por supuesto, todos quieren que abran sus negocios y no podemos hacerlo lo suficientemente rápido. Entre los mayores compradores de barreras plásticas se encuentran las tiendas de comestibles, que se están instalando en las áreas de pago para separar a los cajeros de los clientes. Las guardias de estornudos, como se les llaman a estos prototipos, se han convertido en la principal fuente de negocios de Mr. Plastic, una empresa de fabricación de plásticos en San Leandro, California. No cabe duda que la industria de plástico encontró en la pandemia la oportunidad para volver a tomar espacios. Lo lamentable es que nuevamente esta industria le restará a la tierra el oxígeno que había ganado como consecuencia de la paralización de las industrias producto de la COVID-19, si no se hace lo necesario.
Desde que el mundo tomó conciencia de la necesidad de detener el cambio climático, el plástico ha sido demonizado como uno de los principales agentes contaminantes. Sin embargo, para los médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia del coronavirus, ha resultado esencial como materia prima de guantes, mascarillas, batas, envases de geles y hasta piezas de respiradores. El plástico es flexible, transparente, antibacteriano, antiséptico, fácil de esterilizar, ligero y resistente. Por sus propiedades, es insustituible en la fabricación de productos sanitarios. Si los respiradores se hicieran con cerámica, pesarían tanto que serían muy incómodos, comenta Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, una sociedad que promueve el reciclado en el sector. Pero las toneladas de basura devueltas a la playa por la marea, las tortugas marinas atrapadas en redes abandonadas en el fondo de los océanos y los peces y cetáceos con el estómago lleno de microfibras han impulsado multitud de iniciativas antiplástico. Desde el uso de bolsas de papel en los supermercados hasta la aprobación de una directiva europea que prohíbe las pajitas o pitillos a partir de 2021. José Antonio Costa, director de AIMPLAS, afirmó que buscarle un sustituto al plástico no tiene sentido y dijo que lo que no se debe permitir es que el plástico quede abandonado en los mares. Su uso, siempre y cuando sea de manera sostenible, es un aliado. Ayuda a reducir el peso de coches, aviones y barcos y se funde entre 200 y 300 grados centígrados, mientras que el vidrio necesita 5 veces más de calor. Si bien la pertinencia de estas medidas no está en discusión, ciertamente el plástico representa el 85% de la basura marina. La emergencia sanitaria desatada por la COVID-19 puede convertirse en una oportunidad propicia para demostrar que el plástico usado de manera sostenible reviste utilidad. Le dejamos ahí abierta esa reflexión. Gracias a todos. Hasta luego.